Saludos a todos como siempre, bienvenidos a este canal, Un Hombre en Construcción. Mi nombre es Orlando Martel y en el día de hoy les quiero hablar de un tema que para mí es bien interesante y es el tema de la humildad. Como siempre, estos conceptos son bien complejos, yo simplemente les trato de traer una bien pequeña reflexión sobre el tema y después en nuestra privacidad pues seguimos reflexionando sobre ello. A mí me gusta siempre buscar la etimología de las palabras, de dónde sale esa palabra, cuál es el origen de esa palabra. Por lo general, en la evolución de la lengua o de las palabras, de los lenguajes, etcétera, unos salen de otros. Una palabra sale de otra. Y es lo mismo con la palabra humildad. La palabra humildad la podemos encontrar como humus en latín, que significa tierra, earth en inglés. De humus podemos encontrar humilis, que sale del latín de igual manera y significa bajito, bajo, humilde, valga la redundancia. En el piso, en el suelo, cerca de la tierra, bajo, humilis. De humilis nace la palabra humilitatem, con M al final, de origen del latín de igual manera, y esta entonces conlleva un significado de bajo en estatura, similar al anterior, pero bajo en estatura, bajez, no es algo bajito, es la naturaleza del concepto de la bajez, de ser bajo, es algo más, una significación más profunda. Humilitatem también significa insignificancia, algo bien básico, de poca mente. Es algo que básicamente es nada. Humilitatem. Y de humilitatem, entonces sale la palabra en inglés humility, que entonces nosotros he traducido al español es humildad. Humildad es un concepto que bíblicamente nos llama a eso en muchas partes de la Biblia. Pero antes de entrar al concepto, al área bíblica, me gustaría simplemente reflexionar con ustedes bien rápido sobre cómo esto aplica fuera de nuestro aprendizaje bíblico. Y es que, gente, en la vida está de más decir que uno tiene que ser humilde. Pero es que muchas veces no necesariamente tienes que tener dinero o tener algo en abundancia. Simplemente ser humilde es aceptar hablar con otros, por ejemplo. Muchas veces no tenemos dinero, muchas veces no tenemos nada en abundancia. Y viene alguien a hablar con nosotros y a traernos conversación. Y somos tan arrogantes que cuestionamos todo lo que nos dicen al punto de que no queremos simplemente tener una conversación. Humildad también aplica cuando tú no quieres tener problemas con nadie o sabes que no es prudente buscar problemas o buscar una discusión donde no es necesaria tenerla. Y a lo mejor te insultan. Y en vez de tú insultarlo para atrás nuevamente, a lo mejor tú dices, sí, está bien, no hay problema. ¿Qué más me puedes enseñar? O a lo mejor alguien te insulta en la carretera de igual manera y en vez de tú continuar una conversación porque a lo mejor no es lo apropiado, pues a lo mejor tú dices, pues no hay problema, espero que tengas un buen día. Te das la espalda y te vas. Hay diferentes maneras en cómo esto puede salir. Pero dicho eso, vamos a ir al canon bíblico. Acompáñenme a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Hechos Romanos. Estoy buscándolo aquí en tiempo real con ustedes. Como siempre les digo, si me tardo, pues es porque lo estaba buscando. Lo encontré yo. Capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Del saque. Lo primero que tenemos que considerar y tener en cuenta es que aquí nadie es mejor que nadie. Claro, tómenlo con pinza.
Si estamos hablando en un contexto médico y usted es doctor y yo no soy doctor, pues usted es mejor que yo para este trabajo. Si estamos hablando en un contexto de leyes y usted es abogado y yo no soy abogado, pues claro, usted es mejor que yo en eso. Pero cuando hablamos en un sentido de el valor de la vida humana, todos somos igual de pecadores. Aquí nadie puede, el único que puede juzgarte en un sentido completo es Dios. Yo no soy de los que cree, y no me quiero desviar del tema mucho con esto, simplemente quiero hacer el comentario. Yo no soy de los que piensa que juzgar es malo. Porque nosotros juzgamos todos los días. Cuando ustedes están en una carretera, ustedes juzgan los carros y espérate, yo creo que este va a hacer esto. Y tú no conoces quién está guiando, pero tú sospechas. Claro, cuando hablamos de juzgar, siempre hablamos en un contexto de personas, en un contexto de humillar a alguien, o en un contexto de hacerlo sentir mal, o de echarlo hacia un lado, menospreciar a alguien. Pero no, el concepto de juzgar tiene un constructo mucho más profundo que eso. Pero para simplemente comenzar, en Romanos nos está abriendo la mente, aclarando del saque. Vamos a empezar diciendo con que todos somos pecadores. Todos, de la manera en como lo dice aquí, es todos pecaron y todos están destituidos de la gracia de Dios. Así que lo que sea que tú recibas es porque Dios tiene misericordia, porque en primer lugar nadie merece nada. Así que si recibimos algo, debemos recibirlo con humildad. Debemos recibirlo con humildad. Vamos a ver otro ejemplo. Mateos, vamos a ir a Mateo, Mateo, capítulo 5, versículo 3. Mateo, capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese verso el del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, es bien profundo de igual manera, porque ya estamos hablando de que no te creas, y esto pasa mucho en las iglesias, no te creas más espiritual que nadie. Si tú llevas 10, 20, 30, 40, 50 años estudiando estos conceptos espirituales, o estudiando la Biblia, estudiando algo, o aunque yo lleve 30 años y tú llevas 50, entonces te crees más espiritual que yo. No, tampoco así. Tampoco así. Y esto también se puede interpretar de un tipo de humildad de mente, de un tipo de humildad mental. No te creas más que nadie en ese sentido. Todos somos iguales. Y es bien difícil, como decimos en Puerto Rico, que muchas veces yo digo en los videos, con la boca es un mamey. Con la boca es fácil decirlo, pero es difícil ponerlo en práctica. Otro ejemplo de la humildad lo podemos encontrar en otras áreas de la Biblia que vamos a leer ahora, pero hay que recordar que cuando venimos a Cristo debemos venir en una condición de humildad. Hay gente, y esto genuinamente me toca el corazón, porque hay gente que viene de un lugar tan oscuro en la vida que llegan básicamente a exigirle a Jesús. Yo necesito que tú hagas tal y tal cosa por mí hoy. Hoy yo necesito que tú hagas esto por mí. Y le exigen a Dios. Cada cual está pasando por sus propias situaciones. Pero si usted quiere que Dios lo escuche, sé humilde. Porque como vimos en Romanos, por cuanto todos pecaron y todos fueron destituidos de la ley. Muchas veces nos concentramos en que mi problema es más grande que... No. Everybody has problems. Todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo está en las mismas. Todo el mundo está en el mismo bote. Y para cada cual sus problemas son los más grandes. Pero todos pecamos y todos estamos en el mismo barco. Vamos ahora a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es el punto difícil, porque este es el punto en donde uno pone esto en práctica.
Y ya hemos hablado de esto en un video anterior. Esto es difícil para ambas partes. Es difícil para el que se acaba de convertir a Cristo y es difícil para el que lleva 20, 30, 50 años en el Evangelio. Porque el que se acaba de convertir a Cristo y acaba de recibirlo en su corazón, es difícil tú dejar de la noche a la mañana todos tus vicios, todas tus tradiciones, todas tus, no, tradiciones no es la palabra correcta, eso tiene una palabra, todas tus rutinas. Es bien difícil tú dejar todos tus hábitos de la noche a la mañana. Entonces, de momento pueden venir comentarios de aquellos que te quieren hacer daño, a lo mejor inconscientemente, a lo mejor no es a propósito, pero como quiera pasa. Y eso que eres cristiano y mira lo que estás haciendo. Y eso que son cristianos, mira lo que están haciendo, mira dónde están, etcétera, etcétera. Somos cristianos, no somos perfectos. Dios es perfecto, Jesús es perfecto. Yo no, ni cerca. Y de igual manera es difícil para el que lleva muchos años en el evangelio, en el cristianismo, porque la crítica a lo mejor es hasta más profunda, porque, y eso que son cristianos y mira esto, mira lo otro. Entonces la gente rápido, en vez de mirar su propia vida y su propio corazón, es como que le quieren hacer daño a los demás. Hay veces que simplemente son amigos y lo dicen relajando, y eso que son cristianos, como quiera. Gente, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, hace daño. Aunque sea relajando y qué sé yo, hace daño. Así que no es tampoco que yo soy de los que aboga, el que la gente se tiene que ofender por todo, no, tampoco así, pero que simplemente seamos más conscientes de lo que decimos. Y especialmente nosotros mismos, los cristianos. Así que 2 de Corintios nos llama a que 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Cuando estamos en Cristo, ya sea que acabas de llegar o que llevamos muchos años, tienes que estar consciente que todo lo que tú hacías antes mal, ya tienes que dejar de hacerlo. O sea, aunque ya tú seas cristiano, si tú hiciste algo hoy, olvídate de ayer, si tú hiciste algo hoy, que en tu cabeza tú dices, diantre, esto no está bien, vamos a tratar de no volverlo a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde, como dicen en Puerto Rico, los huevos se ponen a peseta. Si usted es como yo, usted comete los mismos errores una y otra vez. Y cuando uno se pone a pensarlo bien, no da ni risa. No da risa. Si usted es como yo, llega un punto en donde usted se frustra y se arrodilla y dice, Señor, yo no sé qué más hacer. Yo no quiero seguir haciendo esto. Yo no quiero seguir pasando por esto. Y sigo cometiendo el mismo error tras el error tras el error. Y se supone que yo soy una nueva criatura en ti, Señor Jesús. Y me siento sucio porque sigo cometiendo los mismos errores. Y, gente, aquí es donde ustedes tienen que poner en práctica, incluyéndome, el concepto de la humildad. Y es como dicen los psicólogos, el primer paso hacia la solución es tu reconocer el problema. Estás cometiendo el mismo error múltiples veces. Reconócelo y dile, Señor, yo necesito de tu ayuda. Hazlo tú por mí porque yo solo no puedo. Y el cambio, oye, hay cosas en mi vida que yo todavía no he visto el cambio. Pero confía en que Él está haciendo su trabajo. Confía en que Él está haciendo su trabajo. Vamos a ir al próximo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Deja ver, Gálatas no está después. Sí, mira, después de Corintios, estábamos cerca. Capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Como les dije al principio, lo dice aquí Pablo también. El hecho de que Cristo haya morido por nosotros es que Él se echó encima por su cuenta todos nuestros pecados, los que ya cometimos y los que vamos a cometer encima. Y por eso es que Él nos dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Cree en el Hijo de Dios y serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesús. El primer paso es creer en Él. Cree en Él y serás salvo. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Y Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y volvemos a lo mismo. Con la boca es fácil decirlo. Ponerlo en práctica es genuinamente difícil. Pero nadie dijo que la vida del hombre es fácil. En Génesis capítulo 3 lo vimos en un video anterior que dice que el castigo del hombre desde el pecado original fue: vas a tener que trabajar por lo que te quieras comer, vas a tener que trabajar por lo que quieres tener. Trabajar para que Cristo viva en nosotros no es algo fácil. Y si tú quieres algo fácil, probablemente este no es el camino para ti. Pero yo me sospecho que es el único camino que te puede dar esperanza en tu vida. Ese es mi punto de vista. Acompáñenme para confirmar este punto de vista a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses es un libro por lo general tan cortito que se pierde entre las páginas de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y este se me hace hasta más difícil encontrarlo a veces. Gálatas, Efesios, Filipenses va después de Efesios. Estoy buscándolo aquí con ustedes. Filipenses capítulo 2 versículo 20 dice lo siguiente: pues a ninguno, déjame confirmar que lo tengo, Filipenses capítulo 2 versículo 3, perdón, no 20, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lo voy a leer otra vez porque sé que me trabé. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando tú vas a hacer algo, cuando vayamos a hacer algo, es naturaleza humana, y óiganme bien, es naturaleza humana nosotros pensar en nosotros primero. Es naturaleza humana. Hay un episodio, de hecho, si usted es fanático de la serie de Friends, hay un episodio que en mi opinión es brillante. Porque uno de los personajes, Joey, le hace querer ver a la muchacha, no me acuerdo cómo era que se llamaba ahora, que no importa cuán bueno sea el acto que tú haces, como quiera, es un acto egoísta, porque al final del día lo estás haciendo para sentirte mejor. Y el punto del episodio era la serie de Friends, no sé si lo mencioné. El punto del episodio es un chiste, es comedia. Pero el punto persiste. Al final del día siempre existe ese egoísmo de que no importa cuán bueno sea algo, tú lo haces y te estás sintiendo bien. Pero el punto en todo esto que estamos leyendo es aspirar a esto. Todas estas cosas de la noche a la mañana es bien difícil hacerlo. El punto es practicarlo. Vamos a ir ahora en ese mismo libro, no cambien de ahí, a el capítulo 2, pero el versículo 8. Nos dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a poner algo en contexto, gente. Jesús, cuando estaba en la tierra, era 100% hombre, 100% humano. Si tú lo cortabas, sangraba. Si tú le dabas, le hacías un moretón o le hinchabas el área. Si tú le cortabas un ojo, le ibas a dejar ciego. Él era 100% hombre. Pero también era 100% Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Pero mientras estuvo en la tierra, él tampoco dejó de ser 100% hombre. Orlando, que ¿cómo tú me puedes explicar eso posible?
Eso es lo que nosotros los cristianos creemos. No es a falta de evidencia. Es que este es el ejemplo que yo doy cuando mis amigos me preguntan. Si tú eres un amigo mío y obviamente si yo te conozco a esta edad, yo tengo 25 años ahora mismo, yo no voy a poder conocer todo lo que tú has hecho en los pasados 25 años. Durante nuestra amistad probablemente conoceré mucho de ti, pero es casi imposible yo conocer cada momento, cada cosa que tú has hecho en tu vida. Pero probablemente si nosotros nos conocemos, yo voy a tener una serie de cosas una serie de momentos que compartiremos, que va a llegar a un punto en donde yo voy a tener que tomar una decisión, si confiar o no confiar en ti. Y una vez yo confíe en ti, va a llegar un punto en donde tú me vas a decir algo y yo no lo voy a pensar dos veces y te voy a creer. Porque eres mi amigo y me has dado suficientes razones y evidencia para confiar en ti, que ya de por sí confío en ti. Y es lo mismo con el canon bíblico. Conceptos místicos hasta cierto punto como este, que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, para mí es algo que yo no te puedo explicar. No obstante, es algo que creo. Porque desde mi punto de vista, ya yo tengo suficiente evidencia para creer en Él. Que me la cuestiono todos los días, sí. De que estoy abierto a que me traigan evidencia que desmienta, sí, 100%. Si no, no vale la pena creerlo. Pero a este punto, ya yo confío suficiente en esto que yo lo creo. 100% Dios, 100% hombre. Y con todo y eso, que era 100% Dios, Él podía decir, aquí yo soy Dios y que se chave todo el mundo. Pues no, Él se tragó su orgullo porque no era orgulloso. Esto es yo para tratar de llevar mi punto a cabo. Él se humilló a sí mismo, siendo Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todo el universo. Todas esas fotos que ustedes ven de galaxias, de supernovas explotando, de esto, de lo otro, todo eso lo creó Él. Toda esa hermosura que te quita el aliento, eso lo creó Él. Y nosotros que somos insignificantes en comparación con la grandeza del universo, Él se humilló a sí mismo por nosotros. Vamos a ir a Proverbios ahora, capítulo 3, versículo 34. Proverbios, capítulo 3, Salmos, Proverbios está después de Salmos. Salmos, Proverbios, capítulo 3, que yo dije, versículo 34. Dice lo siguiente. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Siempre te va a convenir es la palabra, no sé, corríjanme, si no lo corrijo yo cuando edite el video. Siempre es mejor que nosotros seamos humildes, para cualquier situación, ya sea trabajo, ya sea una relación. Sé humilde y sé sabio. No trates claro, hay circunstancias y hay circunstancias. Pero la mayoría de las circunstancias es como dice aquí. Si tú eres un echón o si tú te crees que te las sabes todas, por lo general la gente no te va a querer. Vas a caer mal, como decimos algunos. Y eso es algo que Jesús, Dios, dará gracia a los que son humildes. Que no te crees más que nadie. Vamos a ir ahora rapidito a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro. Hemos ido tanto a Primera de Pedro que ya deben saber que está al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Básicamente, Primera de Pedro cita al verso de Proverbios que ya hemos leído. Proverbios está en el Antiguo Testamento. Pedro, que está en el Nuevo Testamento, cita al Antiguo Testamento. Y nos recuerda que debemos humillarnos ante Dios si queremos estar bajo su gracia. En otras palabras, todo te va a salir mejor si simplemente te humillas ante Dios. Y nada, no les quiero tomar más tiempo. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 1.
versículo 15. Ya yo llegué aquí. Dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Esta es una de las palabras que Pablo le está diciendo a Timoteo en su primera carta, como es el título del libro, Primera de Timoteo. Y él dice básicamente, y a mí me encanta, él dice, vino a salvar a los pecadores. Y yo soy el primero que él vino a salvar. O sea, yo soy el primer pecador. Gente, simplemente me tomé el tiempo hoy de leerle varios pasajes bíblicos que hablan del concepto de la humildad, porque así de importante es y así de poco la aplicamos, empezando por mí. Es fácil decirlo, es bien difícil ponerlo en práctica. Es bien difícil ponerlo en práctica en la vida real, cuando usted está guiando, cuando usted está camino al trabajo, cuando alguien le hace un mal, o cuando hay alguien de mal humor y le sale con una imprudencia o le dice algo que a usted o lo ofende o lo hace sentir mal, etc. Es bien fácil uno decir, no, sé humilde. Pero cuando volvemos al comienzo de este video, que hablamos de la raíz de la palabra humildad, humildad sale de humilitatem, que sale de humilis, que es cerca de la tierra. Y de ahí, en el español, también sale el concepto de que mantengas los pies en la tierra. No te vayas en un viaje y creas que tus pies están sobre las nubes. Mantén tus pies en tierra, o sea, sobre la realidad. Y sepa que aquí nadie es más que nadie. Nadie es más hombre que nadie. El único que es más hombre que todos nosotros es Jesús. Y por eso tenemos que seguir su ejemplo. No hay hombre más masculino, no ha existido hombre más masculino que Jesús. Y Él es el primero que nos está diciendo, humíllate ante mí y yo te haré grande ante el Padre. Gente, con esto, Dios te bendiga mucho. Ayúdame suscribiéndote a este canal. Dale like al video, por favor. Ayúdame a llevar luz a donde sea que la quieran y que la necesiten. Dale click a la campanita del video para que te enteres de todos mis videos y me ayudes a seguir publicando este tipo de videos. Y Dios te bendiga mucho nuevamente. Nos vemos en la próxima.